Hola chicos, muy buen día, bienvenidos a nuestra quinta sesión de la materia de educación y cultura. Vamos a estar finalizando nuestro módulo con estos temas que engloban toda la cultura contemporánea y la posmodernidad, de qué manera el arte ha ido evolucionando, cómo las instituciones y los medios de comunicación tienen un gran énfasis, sobre todo hablando de globalización, de qué manera ha permitido esta interculturalidad, este intercambio en el ámbito social, económico, político y educativo, ¿verdad? Toda esta difusión de culturas, esta mezcla, ¿verdad?, en todo este contexto, y sobre todo vamos a estar hablando ya para finalizar de la etnografía y la educación, cómo vamos a poder aplicar estos métodos en nuestra sociedad que nos van a permitir identificar algunas problemáticas y buscarle posibles soluciones. De qué manera vamos a abordar temas referente a los jóvenes en materia de educación y sobre todo en la cuestión de la globalización y la intervención de los medios de comunicación masiva. Vamos a iniciar, chicos, con nuestras distintas actividades a manera de introducción y como siempre reflexionando sobre una pregunta que nos va a permitir dar la disyuntiva y la pauta, ¿verdad?, en lo que hay que decidir respecto a los temas que vamos a estar tratando. Primeramente, esta visión que le da al mundo la globalización, de qué manera las culturas han permitido esta influencia, ¿verdad?, en el actuar de las personas en un determinado tiempo, espacio y contexto. Es importante, chicos, el reconocimiento de esta teoría del desarrollo, de qué manera se integran las relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y la comunicación. De qué manera esta modernidad y posmodernidad nos permite hacer énfasis en esta evolución del ser humano, ¿verdad?, hablando cultural y socialmente. Dentro de la globalización, ¿verdad?, se subrayan especialmente dos grandes tendencias. Hablamos, por un lado, de los sistemas de comunicación mundial, estos avances tecnológicos de la ciencia, ¿verdad?, que nos permiten más estar en contacto. Sobre todo cuando hablábamos la semana pasada de estas manifestaciones culturales y de qué manera nos permite el acervo y enriquecimiento en la sociedad. Es importante que ustedes como futuros agentes de cambio, ¿verdad?, conozcamos todas estas cuestiones que engloban y que nos permite dar una gran difusión de la cultura a lo largo y ancho, ¿verdad?, de los distintos continentes. Es importante también subrayar dentro de la tendencia de las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de recursos financieros y comerciales. De qué manera el enfoque que se da para llegar hacia determinadas masas, ¿verdad? Y podemos ir viendo esta evolución en cuestión de que se está utilizando un poco más la era digital, de qué manera las TICs evolucionan, ¿verdad?, y nos ayudan en cuestión también de la docencia, cómo nos ha permitido estar en contacto, en estar con ustedes en nuestra aula virtual, de qué manera nos da este panorama y este abanico de oportunidades para poder entender el mundo moderno, de qué manera a partir de estos siglos, ¿verdad?, ha permitido la influencia de la globalización. Primeramente, chicos, es importante recalcarles las conductas personales y colectivas. Siempre hemos hablado, ¿verdad?, de esta parte personal, individual, pero que al momento de socializarnos y estar inmersos en un determinado grupo, pues nos hace parte de esa cultura, de qué manera se adoptan ciertas costumbres, tradiciones, hábitos, ¿verdad?, en el ámbito sociocultural de que hemos venido abordando. Por la forma de difundir el mensaje ideológico a través de la lengua oral, de la lengua escrita, de qué manera al hablar de los medios de comunicación en cuanto al periódico y la revista se refiere, cómo ahora existen estos audiolibros que nos permiten estar en contacto y conocimiento en los distintos temas, ¿verdad?, esta versatilidad que tiene, esta difusión que nos da
en los distintos campos de los medios de comunicación, a partir de lo que teníamos un radio, una grabadora, la televisión, y cómo ahora las distintas redes sociales nos permiten estar en contacto y difundir, ¿verdad?, toda la cuestión cultural. Cuando hablamos de cómo penetra el espacio, ¿verdad?, en la vivencial de los sujetos y en la forma de vida, sobre todo en la cultura. Es importante resaltar el enfoque, ¿sí?, y el impacto que se tiene en las nuevas generaciones. Hablábamos de esta parte de la historia, ¿verdad?, el antes, el ahora y el después. ¿De qué manera tiene esta influencia en la educación, ¿verdad?, en la cultura, en la globalización? Son términos que están muy relacionados y que ayudan a esta formación que estamos en proceso. Dentro de la dependencia y la globalización, las sociedades dependientes culturalmente se dan en la tecnología, en la cuestión de los conceptos, en las cuestiones de las formas artísticas. Se manifiestan en las ideas, cómo han ido cambiando, cómo rompemos con paradigmas, ¿verdad? Normalmente la iglesia, la ciencia, pues existen algunos dogmas. ¿De qué manera estas verdades que no se discuten, ¿verdad?, que ya están establecidas, y de qué manera desde nuestra niñez, desde este contexto que tenemos dentro de lo que es la educación, y que tenemos ciertos paradigmas y que tenemos que romper con esos modelos y a través de las ideas, ¿sí?, realizar esta evolución que se da paulatinamente en la evolución del ser humano, tanto en la sociedad, en la cultura, el pensamiento, toda la ideología que hemos venido abordando, ¿verdad?, y que nos forman culturalmente. De qué manera las modas también se manifiestan, ¿verdad? Esta dependencia cultural, cuando de pronto existe alguna moda en tal país y lo adoptamos dentro de lo que es la influencia para cada una de las épocas del año, para estas tendencias de pronto en primavera, en verano, en el otoño, en el invierno. De qué manera este consumo indiscriminado de productos y mensajes que se dan, ¿sí?, cuando hablábamos de esta cuestión de la comunicación, de qué manera esta globalización va enfocada a unas masas, de qué manera el consumismo en cada una de las épocas también abarca, ¿verdad?, y se da un cambio en la perspectiva que se tenía. Cuando hablamos de culturas, cuando hablamos de manifestaciones culturales, ¿sí?, y cómo tiene la influencia de otras culturas que se han venido a incursionar, sobre todo esta época en que viene ya el Halloween y que se da este consumismo en comprar un disfraz, cómo se va cambiando la perspectiva que se tiene sobre alguna tradición, ¿verdad?, sobre alguna costumbre. En Navidad, la cuestión de hablar de esta cena navideña, de hablar de esta época, ha cambiado el trasfondo que trae religioso en la cuestión de recibir el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y se da el consumismo en la cuestión de hablar de la figura de Santa Claus, de hablar de la cuestión de que llegan los regalos navideños, ¿verdad? Y muchas de las veces pues nos cambia culturalmente el enfoque que se tiene en las tradiciones, ¿verdad?, en estas festividades propias de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Dentro de lo que es el consumo indiscriminado a gran escala, ¿verdad?, no solo de productos, no solamente de objetos, sino también de mensajes como construcciones elaboradas que pueden modelar nuestras actitudes. Recuerden que es importante la actitud que se tenga, ¿verdad?, y sobre todo las conductas y las ideas sobre el mundo, y que refuerza los estereotipos adquiridos, los roles que se tienen en la sociedad, las actitudes ante determinadas cuestiones, las ideologías y entre ellas la homogenización cultural. Qué importante es vislumbrando cada uno de estos temas, los aspectos, chicos, que engloban, ¿verdad? Y sobre todo la creciente importancia de los sistemas de comunicaciones globales, esa interacción más fluida de las naciones, ¿verdad?, de los grupos sociales, de las personas, tanto dentro como entre las naciones. Da la facilidad para la interacción de grupos de las naciones más pobres en su comunicación con otros centros más desarrollados, ¿sí? El principio de esta aldea global se sustenta en las comunicaciones y las transacciones comerciales.
La relación que existe, chicos, entre globalización y sociedad está generando profundos cambios en el ámbito de la organización social. Las luchas por la defensa de las identidades culturales, hablábamos también en temas pasados, ¿verdad? Tenemos que defender y no dejar perder esa identidad que nos da como mexicanos, ¿verdad? Esta identidad que nos da como personas y que toman a menudo formas de agresión violenta. La segmentación de los países, las sociedades, hacen surgir tres tipos de actores. Las globalizadores que profundan y que contempla todo este conjunto de capitales de los recursos, de los conocimientos y el monopolio de las informaciones. Es unos cuantos, ¿verdad?, los que nos quieren dar a conocer una verdad a medias. Es sobre todo en la cuestión de las noticias y lo que está pasando en el contexto social mundial. Las globalizados, ¿verdad?, que son estos trabajadores y consumidores que tienen escasos y superficiales conocimientos. De qué manera podemos realizar algunas compras, realizar alguna moda, porque es algo momentáneo, ¿verdad? Esta cultura que se da en estos tiempos, y los excluidos, los que no tienen acceso al conocimiento, ninguna importancia, ¿verdad?, como consumidores, y que tienen un papel insignificante en la cuestión de la producción. Vamos a ir identificando de qué manera se da la globalización y la cultura. Algunos teóricos, ¿verdad?, plantean que la globalización es el resultado de un plan con connotaciones ideológicas, más allá de ser un fenómeno económico derivado de la revolución tecnológica y de la comunicación, pues conlleva una visión única de la sociedad, de la cultura y la educación. ¿Sí? Importante esta relación. En el área de la cultura, pues contemplamos una tendencia a la homogenización, produciéndose la erosión de las culturas locales, dando paso, ¿verdad?, ir quitando todas estas cuestiones indígenas y que no tenemos que preservar todas nuestras manifestaciones, toda esta riqueza propia, ¿sí?, donde la cultura de masas, del consumo de tipos occidentales se ha convertido en el universal cultural que impregna a todo el mundo. Dentro de las transformaciones se dan en los aspectos en la familia, en el ser, en la tecnología. En la familia, estos vínculos de pareja, ¿verdad?, que se disuelven por ser social, esta afiliación de vínculos entre padres e hijos que se mantienen por ser natural, ¿sí?, como es bien visto de pronto ciertas actitudes que se toman, de qué manera hay que preservarlos, ¿verdad? En el ser, nuestro individualismo, que se basa en que cada persona es única y que hemos venido recalcando a lo largo de nuestras sesiones, pero que depende cada vez más de lo material. Tenemos que detenernos, ¿verdad?, en esta reflexión y cuidar siempre nuestra identidad, lo que nos identifica a cada uno de nosotros como parte de la familia, con nuestras creencias, ¿sí?, con nuestros atributos, con todas las cuestiones que nos conforman como persona. En la tecnología, recordemos que estos avances han venido cambiando nuestras realidades, el uso de las distintas redes sociales, y que hablábamos de esa realidad imaginaria o el estereotipo que se tiene, ¿verdad?, de mostrarle al mundo, de compartirle una realidad que muchas de las veces es inexistente y que recae en una frustración como persona. Es importante cómo han alterado las relaciones sociales y los procesos de comunicación y de educación. Esta correlación importante que hemos venido abordando, ¿verdad?, entre sociedad, cultura, educación, yo como un ser social independiente y único y como parte de un grupo, ¿verdad?, pues defender esa individualidad. De qué manera la concepción de la democracia, sus implicaciones en la educación, la organización, el orden del sistema educativo, pues para la educación se ha transformado, ¿verdad? Esta concepción y esta valoración del sujeto. Como hablábamos de esta cuestión tradicionalista y que hemos venido abordando y cambiando en el bien, ¿verdad?, para nuestro entorno, en el futuro, una vez que estemos inmersos en la sociedad, de qué manera nuestra formación holística nos va a permitir actuar de la mejor manera en todos los ámbitos que conllevan.
dentro de las técnicas didácticas y pedagógicas, y la visión de la sociedad y de la cultura. ¿De qué manera, verdad, es permitido esta reflexión? ¿De qué manera los procesos educativos deben traducirse en acciones de flexibilidad de criterios, creación de ambientes positivos, aprendizajes autónomos que hemos venido englobando, verdad? La formación de habilidades, los hábitos de conciencia, las reflexivas, las críticas, las creadoras, cómo hemos venido abordándolo, ¿verdad? Y realizando las distintas actividades que nos permiten, ¿sí?, potencializar las actitudes que cada uno tiene, chicos. Y sobre todo accionando nuevas estrategias de presentar los contenidos, considerando la manera en cómo las comunidades producen y transmiten los conocimientos. Vamos a estar abordando en distintos pequeños videos explicativos, ¿verdad?, para una mejor comprensión de este maravilloso mundo de las TICs, de la globalización y de la educación.